Dos, 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 Uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos, dos, tres. dos, dos, Audio. dos, 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 dos. Ok, listo. Entonces, comenzamos en cuanto me diga transmisión, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos en esta semana de comunicación a mitad de lo que es nuestra jornada. De hecho, estamos empezando la segunda mitad de todos los eventos en esta tercera conferencia del día miércoles 9 de abril. Entonces, pues nos honra aquí la presencia de una persona muy talentosa que ha incursionado en muchos proyectos que seguramente les interesarán. Y antes de comenzar, como lo hemos hecho a lo largo de los eventos de la semana, y sabemos todas las personas aquí presentes, pues sucede que lamentablemente el pasado sábado un par de compañeros pertenecientes a nuestra comunidad estudiantil, lamentablemente en un accidente trágico, perdieron la vida. Entonces, por lo general lo que hacemos siempre es rendir un minuto, o sea de silencio, o sea de aplausos. El de silencio es para compartir el dolor de los familiares que lamentablemente están pasando este proceso tan duro, tan fuerte, y anímicamente externarles nuestro apoyo, aunque sea de esta forma. El minuto de aplausos es porque les reconocemos que fueron personas valientes, entregadas, que aplicaron todo su conocimiento, toda su formación para ir a tomar esa fotografía, para ir a informar a la sociedad como lo enseñamos aquí en estas aulas. Entonces, en esta ocasión nos toca brindar un minuto de silencio para Berenice Giles y para Miguel Hernández, Miguel Rojo Hernández, y si por favor, si son tan amables de ponerse de pie. Gracias. En honor a Berenice Giles y a Miguel Hernández, y acompañando el dolor de sus familiares, vamos a comenzar un minuto de silencio, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Y pues sin más preámbulo, vamos a ceder el uso del micrófono a quien nos acompaña para moderar la mesa, y damos la bienvenida a Eder Bañuelos con su ponencia del día de hoy, de Judío Errante a Balompié. Bienvenido, Eder, siempre. Adelante. Hola a todos y a todas. Es un gusto enorme darles la bienvenida a este espacio que forma parte de la Semana de la Comunicación 2025. Soy Francisco Esqueda y tendré el gusto de acompañarlos como moderador en esta actividad. En esta ocasión nos acompaña Eder Bayuelo, quien nos hablará sobre del capitalino errante a Balompié. En este espacio, dentro de una semana llena de ideas, diálogos, reflexión y creatividad, nuestro objetivo es seguir construyendo una comunidad crítica, informada y sensible a los temas que atraviesan la comunicación hoy en día. Antes de continuar, queremos compartir una información importante para todos y todos los asistentes. La constancia de participación será otorgada únicamente a quienes asistan a más de 5 conferencias y realicen correctamente su registro en los formularios que estarán disponibles al inicio y al final de cada evento. Por ello, les pedimos estar atentos y atentas a los enlaces o formatos correspondientes, ya sea en la modalidad presencial o en línea. En caso de que deseen participar con preguntas o comentarios, podrán hacerlo al finalizar cada actividad, o bien mediante el chat si nos acompañan en línea. Les leeré una pequeña reseña de Eder. Eder Bayuelo, de 32 años, es un periodista egresado de la FES Acatlán, que comenzó su carrera en los medios de comunicación digitales en el 2012, con la creación de Capitalino Errante.
sitio que fue reconocido como el mejor blog de periodismo universitario en Latinoamérica en 2015 por ETECOM, Telefónica y el diario El País. En 2017 lanzó Rascamaps, un emprendimiento que promueve el turismo dentro de México a través de mapas rascables, bitácoras de viajes y de museos, además de agendas y muchos otros materiales parecidos. Fue parte de la tercera temporada de Shark Tank México. En el 2020, durante la pandemia, comenzó el canal de YouTube Leyendas de Fútbol Mexicano y adoptó el mote del Tío Leyendas. Pues en videos semanales, durante 5 años, ha intentado armar el rompecabezas de la historia del deporte del balompié en México. En 2024, después de decenas de investigaciones sobre futbolistas, equipos y torneos, decidió que era tiempo de volver al papel, por lo que comenzó el desarrollo de la revista Balompié, un esfuerzo por traer de vuelta el periodismo de fútbol, que fue una tradición desde los años 30 hasta el 2020, cuando Fútbol Total dejó de imprimirse. Bienvenido, Eder, y sin más preámbulo, empecemos con tu ponencia. Gracias. Hola. Hola, muchachos, muchachas. Hay más mujeres que hombres. Me sorprende, gracias por venir. Gracias al profesor Ricardo Olin por invitarme a esta charla. Y a la FES Aragón, porque la FES Acatlán ni me hace caso, no sabe que existo, no sabe que tengo una revista, no le importa, ni le va a importar nunca seguramente. Ahorita les voy a explicar por qué. Esa reseña la escribí yo y ahora me doy cuenta que arruiné mi presentación porque es lo que les voy a presentar, les voy a explicar paso a paso lo que he hecho, porque así como sonaba está muy raro y en efecto, está muy raro, está muy extraño las cosas que he hecho y hoy le platicaba a su profesor que venía con la intención en primera instancia de ser muy pesimista, pero la verdad no se lo merecen, así que seré optimista. Les voy a contar mi historia a partir de las cosas buenas que me sucedieron, tratando de explicarles cómo lo hice, por si acaso a alguien le interesa alguno de estos pasos extraños que he dado, y sobre todo para, si alguien lo quiere intentar, bueno, desearle todo el éxito del mundo. ¿Tú me vas a ayudar? Muchas gracias. Bueno, sí, soy Eder Bayuelo, en internet me dicen Tío Leyendas, y hoy les voy a contar cómo caminé de capitalino errante a balompié. Esta foto no es del 92, es como del 97, qué sé yo. Yo nací en el 92, seguramente ustedes no tenían ni lo más cercano a la existencia, pero así era yo, un niño feliz, crecí tranquilo, mis papás son arquitectos del Poli, se conocieron en el Taekwondo, iban en la Boca 2, pero se conocieron en el Taekwondo y luego estudiaron arquitectura juntos. Crecí en una familia normal, de muy clase media hacia abajo. Nací en Nicolás Romero, no sé si conozcan, crecí en Cuautitlán Izcalli, muy lejos de aquí, y bueno, tuve a mis 4 abuelos, feliz, mi abuelo es colombiano, por eso mi apellido Bayuelo, ¿no? Digamos que mi infancia, tranqui, todo bien. En 2007 decidí entrar a esta cosa que no sé si ustedes conozcan, que es la Boca 9. ¿Alguien sabe qué es la Boca 9? La Batis, exactamente. Según ellos, y la neta sí, es la mejor escuela a nivel bachillerato de México. Y así como es la mejor, es una cárcel, ¿no? O sea, no había manera de salirte de la escuela antes de la 1 de la tarde, tenías que estudiar, o sea, para hacer mi examen de álgebra, tuve que hacer 100 ecuaciones para poder tener derecho a hacer el examen. Todas las matemáticas de la vocacional las pasé con 6, dibujo técnico con 6, todo con 6. Porque de verdad es una escuela muy difícil, muy poca gente sobrevive a Batis. Afortunadamente sobreviví, fueron de los peores 3 años de mi vida. Seguramente para ustedes la prepa fue increíble, para mí fue lo más asqueroso que me ha tocado vivir, pero también es la mejor educación que recibí en toda mi vida. Estuve 3 años en Batis, estudié sistemas digitales, imagínense, electrónica, nada que ver, y entonces hice el examen para entrar a la universidad, al Poli, que es la siguiente. Entré al Poli a estudiar Ingeniería en Robótica Industrial. Ingeniería en Robótica Industrial en la ESIME Azcapotzalco. No sé ustedes qué tal estén en matemáticas, banda, pero ¿sí se acuerdan que A cuadrada más B cuadrada no es igual que A más B todo al cuadrado? ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, pues mi maestro de la ESIME del primer semestre de la carrera
decía que era lo mismo. Y yo venía de Batis y me sentía bien chiles, ¿no? Y obviamente lo que hice fue corregirlo. Y luego me di cuenta que el de química estaba igual de menso. Y entonces así estuve 1 año y medio en la ingeniería. No es que yo fuera un gran matemático ni nada de eso. Simplemente que pues venía de una escuela en la que me dieron una educación físico-matemática muy importante. Y cuando entré a la ESIME me di cuenta que definitivamente no era lo mío. Además, si se dan cuenta del año, supongo que aquí a varios les gusta el fútbol porque los veo con jerseys, ¿no? Y a los que nos gusta el fútbol, medimos nuestra vida en mundiales. Este era el Mundial de Sudáfrica 2010. Me estoy fumando una juca en el Minichelista. Vayan, está muy bueno, se los recomiendo en la Nueva Santa María. No había drogas, es solo vapor. Y yo ya estaba feliz porque yo había dejado Batis por fin. Había abandonado la escuela que ya me tenía cansado. Pero entonces, estando en la ingeniería, tenía 19 años, vivía en Cuautitlán Izcalli, les recuerdo, la Boca está en Popotla y esta está ahí junto a Metro Ferrería, o sea, me tardaba mucho tiempo en llegar. Y a los 19 años tomé una de las decisiones más tontas de mi vida, me fui a vivir solo. Si quieres cambiarle. Y me puse así. En esta época vivía en la calle de Sol, en La Guerrero, donde se pone el chopo, hasta el fondo. Vivía en esos edificios. Horrible. No sé si era una vida cruel. Y dormía sobre mi ropa sucia, porque no tenía colchón. Entonces tenía una colchoneta, echaba mi ropa sucia ahí y ahí me dormía, porque era lo único para lo que me alcanzaba. Me peleé con mi papá, no había dinero, no había nada. Enflaqué cabrón, o sea, me puse muy flaco. Jamás he vuelto a estar así. Y empecé a sufrir por estar en la ingeniería. Y además cometí otro error terrible. Entré a un multinivel. ¿Sí saben qué es un multinivel? Una pirámide. Si ustedes no lo conocen, no lo conozcan, por favor. Y si sí lo conocen, sálganse de ahí, aléjense lo más rápido que puedan. Yo estuve ahí 3 años. 3 años, estuvo cabrón. Esa es una foto de una de las miles de conferencias a las que asistí y brincábamos y cantábamos y decíamos, sí, todo va a estar bien chido, nada más hay que echarle ganas, todo se puede lograr, quién sabe qué. Y entonces dejé la ingeniería porque traía este chip de estar leyendo Padre Rico, Padre Pobre y sentir que todo, no, ya saben, no lo hagan. Bueno, léanlo si quieran, pues, pero con conciencia, ¿no? De lo que están leyendo. Y entonces dejé la ingeniería y decidí hacer el examen de la UNAM. Me puse a leer el libro de mi hermano de geografía, de historia de México, historia universal y de química. No me acuerdo qué otro leí, pero así me los fumé y con eso pasé el examen. Lo que sí es que las matemáticas de Batis me ayudaron a entrar a la UNAM, por cierto, porque saqué 2 de 10 en biología en el examen y como 3 de 10 de química, terrible. Saqué 85, 86, no me acuerdo. O sea, por 2 aciertos me pude quedar en la UNAM. Entonces yo dejé la ingeniería en tercer semestre y en 2012 entré, ahora sí, a la FES. No pude encontrar una foto mía en la FES. Entonces puse una en el Stop, que es el bar que estaba ahí cerquita de la FES, con las caguamas. Afortunadamente embarnecí en 2012, o sea, en 2012 ya empecé a engordar y ya empecé a comer un poquito mejor. Estaba en esto del multinivel, eso no se acabó. O sea, yo entré aquí y llegaba y le decía a la gente, güey, ¿quieres ser millonario? Neta, te lo juro, ¿quieres ser millonario? Neta, júntate conmigo. Iba así bien vestido, iba de traje. Los invitaba y les decía, güey, te invito a mi business, de verdad está bien padre, acompáñame, te va a gustar. Y entonces, si ustedes no saben qué es una pirámide, la idea es invitar a la gente, convencerla de que se una a tu negocio, que compre tu producto y luego hacer que ellos inviten a más gente y que ellos inviten a más gente y que se haga una pirámide y que todos pongan billete hasta que la empresa cierra y los últimos que pusieron el billete pues se quedan sin dinero, ¿no? Y yo fui uno de esos, por supuesto. Yo no aquí acá, si acaso, no sé, generaba 2,000 pesos al mes, 3,000 pesos al mes y ya ven en qué me los gastaba. No tenía beca, por supuesto, porque mi promedio no era brillante, sobre todo porque a partir de que entré a la universidad decidí que quería hacer algo. Y ese sí es el primer consejo que les quiero dar, todo lo demás no lo hagan. Es el que les voy a decir si es un consejo. No sé en qué semestre estén la mayoría, pero pónganse a hacer algo. Es decir, no vayan a tirar su dinero en caguamas todos los jueves después de clases y aprovechen el tiempo en inventarse algo. Aquí todos son de comunicación. ¿Todos van a salir como periodistas? ¿O me equivoco? ¿No?
Entonces, si van a ser periodistas una vez que se vayan de aquí, empiecen a practicar de una vez. No se esperen. No se esperen porque el mundo de allá afuera es muy cruel. Y aquí fue donde surgió esta cosa. ¿Ven cómo tengo la misma playera que en la foto? No tenía ropa, o sea, estaba muy mal. Nació Capitalino Errante. Yo tuve una novia en la vocacional, cuyo papá me llevaba a todas partes a comer tacos, a toda la ciudad. De hecho, por aquí hay un basurero cerca de aquí, y al lado hay unos tacos de carnitas, buenísimos, y a ellos me llevó el papá de esta chica. Entonces, cuando yo entré a la universidad, se me ocurrió la fantástica idea de que quería hacer un canal de YouTube, porque aparte estaba de moda Luisito, Yuya y demás, y dije, hay que hacer uno en el que vayamos a lugares. Este es un video de la hija de los apaches, fuimos a tomar pulque ahí, y yo quería eso, ¿no? Ir a los lugares, documentar lo que hacía, algo que hoy es muy normal, en ese entonces no lo era. Yo pude haber sido Luisito Comunica, si hubiera tenido el carisma que tiene ese brother. Entonces, fundé Capitalino Errante, y ese fue mi proyecto universitario con el que viví durante 4 años. Le decía aquí a su profesor que en la FES yo fui un bicho raro, y la mitad de mi generación le cago, o sea, realmente les caigo mal, porque aparte de que llegaba con esto de decirles que fueran millonarios, yo les decía, muy equivocadamente, de forma muy inmadura, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes amablemente, que se pusieran a hacer algo, que no estuvieran de inútiles, que no se fueran después, luego de la una a su casa corriendo a hacer la tarea, que inventaran algo, que buscaran un método para crear su propia experiencia. Yo sé que ese es un tema muy duro en los últimos días, pero este no era un medio que me pagara, por supuesto, porque era el mío y no había un solo peso de presupuesto, y los amigos a los que invitaba jamás yo les pagué, porque no había de dónde entrar a dinero a mí para que yo pudiera repartir. Pero Capitalino Errante sí me dio mucha experiencia en cuanto a estar en la calle, en cuanto a agarrar la cámara, y ahorita lo van a ver ahí, meterme a Tepito y hacer un video en Tepito de cómo es Tepito por dentro, ¿no? Esas cosas en la universidad, pues, también le decía aquí a su profesor que yo acabé la FES con 27 extraordinarios. Uno de esos fue periodismo digital, curiosamente. Y estuvo muy feo porque mi extraordinario fue ir a la Glorieta de Insurgentes a hacer un reportaje de estos ejercicios que hace el gobierno de activarse. Y mi extra era, haz una nota informativa y tuiteala. Y así pasé periodismo digital, terrible. Y al mismo tiempo que estaba haciendo esto, seguían metido en este desmadre. Una vez caminé sobre fuego, banda. Neta, no me acuerdo cómo fue. O sea, sí me acuerdo, pues, porque era un evento, seguramente lo conocen, Tony Robbins, un ruco altísimo que se dedica a motivar gente a cambio de muchos miles de dólares. Bueno, yo fui a uno de sus eventos. ¿Han visto la película de Amor, ¿cómo? Amor ciego, ¿no? Que se mete al elevador y un señor lo convierte para que vea a la chica, ya no la vea. Bueno, él es Tony Robbins, ¿no? Y entonces en este evento, ella es mi compañera de caminar sobre fuego, tal cual había brasas ardientes, como de, no sé, como 10 metros, y caminabas sobre ellas y no te quemabas. Es muy extraño de explicar, pero sí. Ese es el tipo de cosas que yo hacía cuando estaba en Sango, que es multinivel, pirámide extraña. De hecho, esa foto es de 2014, porque estaba durante el Mundial de Brasil, en ese evento. Me acuerdo que vi perfectamente cómo le ganaron a México en los octavos de final, aventé así un vaso contra la pared y bueno. Ahí tenía dinero para hacer cosas, para viajar, porque estaba en esto metido y me entraban algunos pesos, vendía cosas y bueno, siempre fui biznero, ¿no? Digámoslo así. Al mismo tiempo que hacía esto, también intentaba crear mi propia... Esa foto la puse hace ratito porque sí quería que vieran que yo fui ustedes. O sea, no, yo espero que no hagan eso, ¿verdad? No agarren un embudo y le den de tomar a sus amigos. Está mal, muy mal. Aparte ese alcohol estaba horrible, el anticongelante le decían. Y entonces, pero sí quería que vieran que al mismo tiempo que yo estaba haciendo un reportaje en Tepito sobre cómo funcionan las calles de Tepito, explorando, hice un mapa. Es un muy mal video, pero en ese momento fue para mí lo mejor que había hecho a nivel periodístico en mi vida. Al mismo tiempo estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, eso ya, bueno, ustedes tendrán que aprender a mediarlo y saber qué tanto sí, qué tanto no. Yo nunca aprendí a mediarlo, aparte vivía solo,
así que hacía lo que quería. Y como en esta época tuve otra novia, y esa novia me ayudó mucho a impulsarme, ¿no? Me dio una laptop y me pagó un curso de marketing digital. Imagínense, cuando apenas empezaba el mundo de Facebook Ads y las páginas web, y métele dinero aquí, lo que sea, hicimos el blog de Capitalino Errante, en el que escribieron muchísimos compañeros de la universidad, todos gratis, porque no había de dónde pagarles. Yo empecé a trabajar con una revista que se llama Enlace Arquitectura, y con un señor judío que tenía muchas empresas, y yo le hacía su marketing digital. Entonces, mientras yo intentaba impulsar a Capitalino Errante, ya empezaba a generar dinero de un sueldo, porque traía la experiencia que había yo mismo creado a partir de la página y de lo que pude estudiar con lo que esta chica me ayudó, ¿no? Entonces ese fue mi 2014, aparte de Caminar sobre Fuego. Y en 2015 ganamos este premio que decían allá en la semblanza. Este fue un premio que organizó Telefónica, la de Movistar, pero la de España, junto con el diario El País, ETECOM, ¿no? Estímulo Telefónica a la Comunicación. Y te registrabas, tú ponías ahí lo que estabas haciendo y si lo hacías bien te ganabas un premio. Y como, ese es otro consejo que les quiero dar, amigos. En México, en este país, es muy fácil destacar. Les repito, en México es muy fácil destacar, porque en México estamos acostumbrados al mínimo esfuerzo, al ya lo hice así, ya pasé, vámonos. Entonces, si haces un poquito más del mínimo esfuerzo, lo que decía Alberto Lati en la mañana, si das un poquito más, haces un poquito más que lo que hace la competencia, créanme, están absolutamente del otro lado. La página de Capitalino Errante estaba muy buena, estaba muy bien para un estudiante universitario que dirigía a 10 chicos y chicas que escribían para el WordPress. Pero la verdad es que era muy mala, o sea, no, tampoco es como que, pero ganamos el premio al mejor blog de periodismo universitario de Latinoamérica. Primero ganamos el de México, el mejor blog de periodismo universitario de México, y luego el de Latinoamérica. ¿Qué quería decir? Que por más mal que lo estuviéramos haciendo, lo estábamos haciendo bien. Si hubiéramos tenido presupuesto, si hubiéramos tenido más manos y más enfoque, y yo no estuviera, ya saben, ¿no?, echando la chela, seguramente hubiera llegado mucho más lejos, pero mucho más lejos, ¿no? Y bueno, fue un gran premio. Esto me permitió el viaje a Madrid, a conocer la redacción del País. Allí estuvimos 2 semanas, también fui a la Champions, fui a ver al Bicho contra Salah cuando jugaba en la Roma todavía, imagínate, y al Vicente Calderón, y con el diario El País hice 3 reportajes, como los que hacían Capitalino Errante, ¿no? Me paré, fuimos a la estación fantasma de Chamberí, que ya no pasa allí el metro, bueno sí pasa, pero no hay acceso. Fuimos al restaurante más viejo del mundo, El Botín, donde solo hacen lechones de 14 días de vida, si están más viejos ya no se los comen. Y el restaurante Ojalá, porque en Madrid no hay playa, entonces el Ojalá pues tiene arena en el restaurante para que sientas que estás en la playa. Hice 3 reportajes con el diario El País y eso pues fue un gran golpe para mi currículum. Entonces yo quería seguir acumulando cosas que hacer, quería seguir acumulando experiencias y en agosto de ese mismo año, me apunté antes, pero fue en agosto los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ahí fui de voluntario. Ahí ya había terminado con mi exnovia, ¿no? Entonces, cuando ella se fue porque aparte viví con ella el tercer peor error de mi vida, no se vayan a vivir tan jóvenes con alguien, neta, no lo hagan. Cuando ella se fue de la casa, vendí el Wii, vendí los juegos, y con eso me fui a Nueva York de viaje, fue un gran viaje que me ayudó mucho, y después se dio esto, ¿no? Yo junté mis pesos porque de voluntario, fui voluntario, no fui atleta, no fui a jugar voleibol de playa, ¿no? Por supuesto que no. Yo fui voluntario en la arena de bolis y playa y los Juegos Olímpicos no te pagan un peso, no te dan nada más que una vez de comer al día, el resto tú comes como puedas. Por supuesto que me hospedé en una favela y comía todos los días cociñas, que son unas masacotas así de unas empanadas de pollo, muy buenas. Y fue una gran experiencia, fueron 3 semanas en Río de Janeiro,
ya saben, ¿no? De que sientes que regresas hablando portugués Pero gran experiencia, me la pasé muy bien. Y este es otro ejemplo de lo que de lo que les estoy diciendo, ¿no? Busquen cosas que hacer, inténtenlo, atrévanse, llenen el formulario, manden el WhatsApp, manden el mail, que no les dé miedo, no pasa nada. Muchas veces les van a decir que no se pudo y que ni modo, que pasen la siguiente. Pero algunas veces van a obtener la oportunidad y desafortunadamente este mundo es así, muchas cosas no van a depender de ustedes, eso se los quiero decir, que lo sepan. La suerte es un valor importantísimo para conseguir cosas en este mundo. Quien les diga lo contrario les está diciendo el echaileganismo, ¿ok? La meritocracia, la suerte de nacer en el lugar correcto, de tener el color de piel hegemónico, ya saben, ¿no? Esas cosas. Pero también la suerte te encuentra cuando estás en el camino de que te encuentre, porque si te quedas bien chido ahí en la casa, pues jamás te va a encontrar. A lo mejor nunca te la encuentras y es muy probable que pase, por estadística, pero si te la encuentras ya la hiciste. Yo me la encontré en la siguiente, esta es mi foto no estoy titulado, por cierto, titúlense, yo ya me voy a titular este año, se los prometo, pero aquí pues ya terminé mis créditos, ¿no? Y me la pasé bien chido. Por cierto que hice mi servicio social con Capitalino Errante. Yo en Capitalino Errante aprendí a editar video, aprendí Photoshop, aprendí Illustrator, aprendí a armar una página web, aprendí a hacer una tienda en línea y toda esa experiencia, pues para empezar la apliqué en todos mis proyectos y además la convertí en un curso que en la FES Acatlán, increíblemente, me permitieron usarlo como servicio social. Se lo enseñé a un grupo de 15 personas, de 15 muchachos. Les dije, háganle así, asá, creen su propio proyecto y inténtenlo, ¿no? Ninguno lo intentó, por supuesto, ahí se quedó todo. Pero bueno, yo hice mi esfuerzo. Cuando estén ahí en CEU, sí van a CEU todos, ¿no? A tomarse esta foto al final, ¿no? Todos vamos a CEU. Bueno, cuando vayan a CEU, yo ahí estoy contento porque yo ya tenía 4 años de chambear, ya tenía el capitalino, ya había ganado este premio, ya había ido a los juegos, ya estaba generando un sueldo de las chambas que tenía de marketing, ya me había juntado y me había separado. Entonces yo ya sabía, yo ya tenía esta cara de, sí, ya estoy aquí, vámonos, que se acabe esto, ¿no? Adiós. Ojalá, les deseo de verdad que el día que se estén tomando esta foto tengan esa sensación, que no tengan la sensación de estrés y de angustia que tienen los jóvenes en este país, porque allá afuera el mundo de verdad que es un asco. Ya estoy siendo pesimista, iba a decir que no. Perdón, pero el mundo así es, el mundo es duro, el mundo no está ahí con las manos abiertas para que lleguemos, ¿no? El mundo está jodido, pero entre más herramientas tengamos en la mano, mejor nos puede ir allá afuera. Entonces, ojalá que el día que estén en esa foto estén tranqui, de verdad. Busquen desde ahorita cómo lograr estar tranqui en el término que ustedes quieran, profesional, económico, familiar, lo que sea, pero que estén tranqui y sobre todo disfruten el tiempo que les queda aquí porque luego se van a arrepentir de no haberlo disfrutado. Eso ya se lo han de decir un buen, ¿no? Pues bueno, hagan caso. Todo este tiempo estuve trabajando con el señor judío de home office, por eso me pude ir de viaje porque pues también era muy conversador y tenía labia y convencía a la gente, ¿no? Entonces mi jefe me permitía trabajar desde mi casa, pero en 2017 me aburrí de chambear en casa porque ya quería tener conexión con personas y le pedí que me dejara entrar a una oficina. Casi todo el 2017 fui godín, fue el único año en el que tuve un empleador que me tenía checador y que me decía lo que tenía que hacer. Yo acababa mi trabajo en los primeros 5 días del mes y luego me ponía a jugar ajedrez o a leer Game of Thrones, imagínense. Y ella es una amiga de la universidad, pero en octubre tuve otra novia, que ya es mi esposa, ahora sí ya, no hay más novias, y nos fuimos de viaje en octubre de 2017. Ella pidió permiso, ella trabajaba en el PUEC de la UNAM, el programa de estudios universitarios de la ciudad, y yo trabajaba aquí con ese señor, pedimos permiso a los dos, nos fuimos de viaje, regresamos y a los dos nos corrieron, ¡pum! Porque según ellos no habíamos pedido permiso, ¿no? Y yo que tantos problemas tuve con la autoridad durante toda mi vida estudiantil, obviamente para mí esto era, pues,
vean ahí, tenemos un ventilador, un chico de cajas, un pizarrón, una computadora que no servía para nada, ¿no? La Majo contenta. Yo me compré camisas, o sea, este era yo en 2017. Nos corren en octubre y ahí sí entré en depresión. Y esa es una historia que ya conté aquí en Aragón en 2019, cuando vine hace unos años. Entré en depresión porque ahora ya no sabía qué iba a hacer. Porque no toda la vida es feliz, porque todo el tiempo están pasando cosas malas, todo el tiempo. El asunto aquí es cómo las tomas y luego qué haces para evitarlas, ¿no? Y fue justo en octubre, noviembre y diciembre, porque aparte me compré una pantalla con mi liquidación, una pantalla que se acaba de descomponer y me dolió, por cierto, y mientras veía Lost, la serie de Lost, empecé a maquinar esta idea de crear un proyecto, y ese proyecto fue Rascamapas, que realmente no nació en el 2018, nació en diciembre del 17, ese año hice ese primer mapa, que es el mapa de todos los municipios de México, que fue mi bebé durante muchísimos años. Como ven, ahí traigo la playera de la selección, porque pues, el fútbol siempre fue parte de mi vida. Y no sé si conocen a Plaqueta, de Tamara de Anda, de Canal 11. Bueno, ella es amiga mía y nos hizo un reportaje para su programa, que no me acuerdo cómo se llama su programa. Y bueno, esto fue Rascamapas. Y gracias a Tamara, Rascamapas explotó. Rascamapas se convirtió en un emprendimiento que mucha gente empezaba a conocer. ¿Alguien aquí le ha salido publicidad de Rascamapas? Bueno, pues a partir de ahora, no les va a parar de llegar. Y en 2019 nos invitaron a Shark Tank, que en 2019 sí era algo que presumía mucho como de, estuve en Shark Tank, y ahorita ya pasó tanto tiempo que ya no me parece así como tan relevante, aunque me da risa que la gente del internet cada vez que se da cuenta que también estuve en Shark Tank, dicen, no, poco sí, y van a comentar al video y todo, y bueno, eso es lo que me da risa. Estuve en Shark Tank con ese personaje que por cierto ya no es mi amigo, y muchos problemas, no se peleen con la gente, banda, de verdad. Shark Tank fue un gran impacto en el negocio porque pues mucha más gente nos empezó a conocer, salimos en la televisión, me hice amigo de Marcus Dantus, luego nos mandamos WhatsApps, imagínense. Ha sido pues sí, fue un punto de inflexión en términos mediáticos, pero no económicos. Sí nos aceptaron el proyecto, pero para que en Shark Tank te den el dinero, pues sí requieres de muchos requisitos previos que no estábamos para cumplir. Así que lo mejor que sacamos de ahí fue la amistad con Marcus, que es un gran logro, ¿no? Eso fue en 2019. ¿Puedes cambiar? Ay, bueno, y luego llegó la pinche pandemia, ¿no? No sé a ustedes cómo les haya ido en la pandemia, pero para mí, ¿se acuerdan que al principio les dije que crecí con mis 4 abuelos? Toda mi vida tuve 4 abuelos. Jamás entendía la vida sin tener 4 abuelos. Y aquí se murieron 2. Mi abuelo materno y mi abuela paterna. Fue un golpe terrible. Hasta aquí mi frase era, yo decía una frase que era, la vida está en corto. De hecho tenía un podcast que se llamaba así, es ocultísimo, nunca lo van a ver. La vida está en corto, así se llamaba mi podcast y era mi frase. Y entonces en 2020 dejé de decirla cuando se murieron mis abuelos y cuando el mundo pues explotó, ¿no? Afortunadamente, en ese camino a Rascamapas le fue bien. Aparte, sí me pasé de lanza, hice una campaña de Facebook, o sea, me pasé de lanza, una campaña que decía, no se preocupen, todo va a estar increíble cuando se acabe esto. Esto fue en marzo, o sea, todavía no había pasado nada malo. Pronto vamos a estar fuera y vendimos mucho. Ese vez, yo creo que ha sido el año en el que más fue el hot sale en mayo, ¿se acuerdan? Y vendimos mucho. Y todo lo hacemos mi esposa y yo desde el departamento que teníamos ahí en Azcapo, chiquitito, no cabíamos. Ven que ahí traigo la playera de voluntario de Juegos Olímpicos, acabó hecha pedazos. Pero no había nada que hacer. Y si se acuerdan, yo estudié también periodismo, pero llevaba ya 4 años dedicados solo a Rascamapas y al godinato, y no había ejercido nada que tuviera que ver con escribir. Escribir es lo único que sé hacer bien en esta vida. Igual yo creo que por eso convencí a la gente de que comprara, ¿no? Porque escribir es lo que sé hacer. Y yo quería escribir, y lo único que escribía para entonces era el blog de Rascamapas y la publicidad, ¿no? Capitalino Errante murió en 2019, porque ya no había nada más que hacer, ya no había forma, ya era un proyecto que no tenía ya nada más para ofrecer. Y bueno, en la pandemia me la pasé viendo Memorias del Fútbol, no sé si lo han visto, es un canal de fútbol español,
de fútbol, con acento, en España, en el que cuentan historias de jugadores de todos los tiempos, ¿no? Y yo le decía, haz más videos de mexicanos, y no me hacía caso, entonces un día dije, va, lo voy a hacer yo. El primer video fue de Cuauhtémoc Blanco, no me juzguen, no sabíamos nada de todo lo que iba a pasar con Cuauhtémoc Blanco años después, pero el primer video que hice fue de Cuauhtémoc Blanco porque yo quería conocer su historia. Me enfermé de la panza, fui al doctor y conocí los electrolitos y me hice adicto al electrolit, fue la primera vez que tomé. Ahí estoy sentado investigando la carrera de Cuauhtémoc Blanco. Estaba haciendo por fin, después de Capitalino Errante, algo periodístico. Nadie me lo pidió, nadie me obligó, nadie me pagó por hacerlo. No estoy diciendo que regalen su trabajo, no estoy diciendo que no cobren, cuidado conmigo. O sea, estoy diciendo que es un proyecto personal que empecé yo en mi departamento en medio de la pandemia y que funcionó. Subí el video narrado terriblemente con una voz espantosa, porque aparte yo no soy narrador, yo solo leo lo que escribo, y leí ese video y lo vieron, no sé, 1,500, 2,000 personas, y me animé a hacer el siguiente, que fue de Hugo Sánchez, luego el de Rafa Márquez, luego el del Matador Hernández, luego el de Jorge Campos, y de pronto me di cuenta que esto podía convertirse en algo de verdad, en algo bien. Y fue la siguiente lámina. Aquí fue cuando ya me convertí en youtuber de verdad, ¿no? Aquí sí ya muy lejos, 9 años después de que lo quise hacer en Capitalino, lo hice con el canal de Leyendas del Fútbol Mexicano, y si se han dado cuenta en lo que les he contado hasta ahora, siempre me ha gustado hacer las cosas lo mejor que pueda, en como yo lo entienda, y aprendiendo a hacerlo y sin esperar a que alguien lo haga por mí. Y así fue aquí, me hice un setup, hice esa imagen en Photoshop, pesadísima, me costó un huevo imprimirla, y luego acá aprendí a armar computadoras, PCs con piezas sueltas, con la confianza de Batis, por supuesto, de que aprendí a hacer cosas en la vocacional. Aprendí a hacer computadoras para poder editar con más potencia, con más fuerza. Empecé a hacer documentales que la gente veía con 300,000, 500,000 vistas, 1,000,000 de vistas, documentales largos, de media hora, 45 minutos. El más largo del canal dura 4 horas y media, que es todo el ciclo mundialista de Francia 98. Si no los han visto, véanlos, no se van a aburrir. Ni un solo minuto se van a aburrir, ni se van a dar cuenta cuánto dura. Si no les gusta el fútbol, pues suerte. Le metí tanta pasión y tantas ganas y tanta energía y tanto profesionalismo que en 2022 tuve la oportunidad de irme al Mundial. Por supuesto, esto fue un sueño hecho realidad. Yo quería ir a Brasil, por eso estudié portugués y ya después no fui, pero pude ir a los Juegos Olímpicos. Quería ir a Rusia, pero no tenía dinero para hacerlo. Y en Qatar, pues ya tenía un cierto público, ya tenía ingresos de monetización del canal, ya tenía patrocinadores para ir al Mundial, estuvo chido, ojalá nos vuelvan a patrocinar algún día. Y estuve en los 3 Juegos de México y en muchos más, estuve como en 15 juegos, fue increíble, increíble el Mundial de Qatar. Y era para mí en ese momento el máximo logro periodístico una vez más que conseguía, ¿no? Cubrir un Mundial desde la cancha, para alguien que le gusta el fútbol, por supuesto que era espectacular, ¿no? Pero después del Mundial se me ocurrió la peor decisión número 4 de mi vida. Bueno, 2023 fue un gran año, 2023 me pasé haciendo videos, documentales, escribiendo, publicando, haciendo en vivos, todos los lunes me conectaba en vivo, platicaba, hablaba, increíble. En octubre me hice papá, octubre del 23, entonces mi vida iba muy bien, todo estaba fantástico. Yo creo que 2023 fue el año que mejor me fue en cuanto al dinero. Y luego en enero se me ocurrió hacer este tweet, solo a mí se me pudo haber ocurrido hacer este tweet. ¿Comprarían una revista impresa de colección que saliera cada 3 meses? Y la gente me dijo que sí, y entonces pues valió madres, ¿no? En este punto, o sea, no estoy bromeando, no estoy exagerando, realmente a partir de este tweet mi vida ha dado un giro por completo. Cuando tenía Capitalino Errante, pues me la pasaba en la fiesta. Cuando tenía Rascamapas, pues ya tenía que chambear un poquito más. Luego cuando no tuve nada que hacer, me inventé el canal, y ahora sí ya no tenía tiempo libre. Dejé de jugar Age of Empires, dejé de ver la tele, ¿no? Pero cuando empezamos la revista, ahí sí se acabó por completo. Ahí sí me quedé sin dinero, me quedé sin tiempo libre,
me salieron ojeras, yo no tenía ojeras, empecé a engordar más, ¿no? Ahora sí quisiera estar como en 2011. Y esto fue en enero, porque en diciembre, como tenía dinero de sobra, compré revistas de los años 30, fui al Bazar Cuauhtémoc a comprar un montón de material que tenían por ahí regado, empecé a ver las revistas viejas. Yo fui alguien que creció leyendo Fútbol Total en la Boca, en la universidad. Y entonces dije, ¿cómo es que ya no hay una revista de fútbol de papel? ¿Por qué ya no hay? ¿Por qué nadie la hace? Ya sé por qué no la hacen. Pero dije, hay que hacerla, hay que armarla, ¿no? Hice este tweet y el señor Obed, que aquí nos acompaña, me escribió, me dijo, yo te ayudo, me mandó una nota de voz como de 10 minutos diciéndome quién conocía, que no sé. Yo dije, órale, hay que hacerlo, hay que meter mis ahorros, sí, güey, todo, vámonos. 8 meses después, salió el primer ejemplar, 144 páginas de fútbol en papel, fútbol sin acento, porque en México no decimos fútbol, decimos fútbol. Entonces, si ustedes escriben fútbol, por favor, muchachos, muchachas, quítenle el acento que le pone el autocorrector porque no lleva tilde. Fútbol, a menos que sean chilenos, argentinos, españoles, pues ya díganle fútbol, no pasa nada, ¿no? Pero si están aquí en México, decimos fútbol, ¿no? Entonces, quítenle la tilde a fútbol cada vez que el autocorrector se las ponga. A la revista Balompié llegaron personajes como Pepe del Bosque, Majo González, Ricardo Lopezí, en la última presentación, Heriberto Murrieta fue el que presentó el número 3, Alberto Lati, pues esperemos que próximamente escriba en la revista Balompié, y de pronto se convirtió en un lugar en el que los periodistas de fútbol en México empezaron a voltear a ver. Yo no conocía a nadie, yo me dedicaba a hacer lo mío y hacía mis videos y sí, de repente lo compartía y el matador, Paco Palencia un día nos robó un video y lo publicó en su Instagram, no nos lo robó, pues lo tomó y lo publicó en su Instagram, pero nada más, yo no buscaba entrevistas porque yo no era mi giro, yo contaba historias que ya habían sucedido, ¿no? Y trataba de contarlas bien. Pero aquí, cuando ya tienes que hacer reportajes, entrevistas, crónicas, te empiezas a meter a un mundo en el que yo nunca había estado, ¿no? Con esta gente de la televisión, de la radio, muchísimos creadores de contenido, muchísimos influencers de los que hacen cosas chidas y de los que no también, y empezaron a llegar, ¿no? Y como siempre, en mi locura, decidí que lo íbamos a hacer bien. Entonces no íbamos a hacer una revista desechable, una revista de peluquería, de esas que se tiran a la basura. Queríamos hacer una pieza de colección, porque aparte yo la quería vender cara, porque no había otra manera de hacer un proyecto de papel sin cobrar caro, porque en 2025 estás compitiendo con tu revistita frente al TikTok, a Instagram, a Facebook, a YouTube Shorts y a todo lo que vaya a venir nuevo. Entonces yo sabía que teníamos que hacer algo para que sobreviviera esta publicación, así que lo hicimos bien. Cada una de esas páginas han pasado por mis ojos, por los ojos de Obed, por los ojos de un corrector de estilo. Hemos, yo creo que colaborado con ya 100 plumas, bueno, entre plumas, ilustradores, fotógrafos, las diseñadoras que han hecho un trabajo espectacular en la revista. En el mes de noviembre salió el número 2, que es este. El número 1 ya no hay, por eso no trajimos, porque ya se acabó. 2,000 ejemplares, ya no hay más, se acabaron. Ese es el número 2, estas sí las voy a contar porque estoy orgulloso, ¿no?, de este reportaje. Pausa, algo que sí nos gusta hacer en la revista es género periodístico de escuela, del que enseñan aquí, bien hecho, ¿no? Nada de que una nota informativa hecha con las patas, nada de que confundo crónica con reportaje, nada de que no se hace una entrevista, no. Se hacen las cosas bien en la revista Balompié. Yo iba a escribir sobre el asesinato de este futbolista que se llamaba Octavio Muciño, el Centavo, que fue asesinado en 1974. Iba a hacer una crónica de cómo fue el día de la balacera y cómo lo mataron. Pero entonces fui a la hemeroteca, empecé a leer periódicos y dije, chinga, ¿y el asesino? ¿No? Como el meme, ¿no? De Morty, ¿o qué? Y dije, ¿qué le pasó a ese güey, no? ¿Dónde está? Porque a él lo mató un millonario de Guadalajara, Jaime Moldón Barreto, que un día estaban en un bar, algo sucedió adentro del bar,
Salieron del bar y pam, 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 3 balazos, uno en la nuca, terrible. El Centavo Muciño era como si hoy mataran a Chaquito Jiménez, afuera de un bar, ¿no? Así, era el ídolo del 74, si México calificara al Mundial, iba a ser uno de los convocados definitivamente. Se peleaba la estelaridad con Enrique Borja, si lo ubica, ¿no? Entonces era un ídolo el Centavo Muciño, y lo mataron, lo ejecutaron afuera de un bar. Y el Junior escapó y ya quedó impune, fin de la historia. Y yo decía, ¿cómo? No entiendo. Y esta historia ya la conocía, yo ya la había leído, ya sabía todo lo que había pasado, ¿no? Según yo. Pero en la hemeroteca empecé a indagar. Y luego, por supuesto, que busqué en internet y empecé a preguntar. Y de repente encontré el contacto del dueño del bar donde lo mataron, que todavía está vivo. Y de repente encontré el contacto de la caja del restaurante, que todavía está vivo, el doctor Hugo Ro. Y les hablé por teléfono, y le hablé al hijo del Centavo, y le hablé al hermano del Centavo, y empecé a hacer un reportaje de fuentes de información testimoniales que estuvieron esa noche en el Carlos O'Willis, y ninguno de ellos había sido entrevistado en 50 años. En 50 años no habían entrevistado a los testigos, o sea, la policía, ¿no? Los entrevistó en ese momento. Y empecé a cotejar todos los periódicos que había disponibles de esa fecha del 74 y empecé a encontrar un montón de detalles inconsistentes. Averigüé tanto de la familia de este señor, el ingeniero, porque aparte es ingeniero, Moldum Barreto, y descubrí que su abuelo era amigo de Porfirio Díaz, que él tiene una plaza en Guadalajara, la Plaza Mulbar, o sea, mucho billete, mucha lana. Y entonces descubrí que se dedica a coleccionar Ferraris. Hoy en día el señor tiene 83 años, colecciona Ferraris. Su hija es una científica de Oxford que estudió con Mark Zuckerberg y que hoy, según ella, acaba de lanzar una empresa en la que si orinas te dice qué cáncer tienes. La hija del asesino del Centavo Muciño. Entonces fue muy divertido hacer ese reportaje. Bueno, también tuve mucho miedo porque es un señor que ya mató a alguien y que está vivo y que yo no sabía si era buena idea hablar de él y hacer toda una relación de los hechos y poner testimonios vivos y demás, pero al final decidimos que no solo iba a estar dentro de la revista, sino que iba a ser portada del número 2. Esta foto estaba en blanco y negro, la coloreamos para que se viera como más artística, ¿no? Para que detallara más. Y luego, en marzo de este año, salió el número 3. De pronto ya tenemos una colección de revistas de papel. Ahí está el señor Heriberto Murrieta presentando el número 3, que un día de pronto tomó el número 1 y lo sacó en ESPN en vivo y empezó a hablar de la revista y no sabíamos. Bueno, a mí sí me avisó unos minutos antes, va a salir. Y yo, ¿qué? Y habló de ella y dijo que era ecléctica y que estaba increíble y muy bien impresa y pues obviamente yo estaba que me moría, ¿no? De orgullo. Esto fue hace 2 semanas, 3 semanas, no, un mes, ya estoy muy perdido en el tiempo. Pero ya tenemos una colección, ya estamos trabajando en el número 4 de la revista Balompié. Es divertido tener un medio, ¿no? En primer semestre de la universidad, el profesor Lizama, ¿no? Le decían el Chiqui Baby, el Chiqui Baby. Imagínense yo, así de flaquito como estaba en 2012, vestido así con camisa y traje en la FES, diciéndole a la banda que si quería ser rica conmigo. Y luego un profesor, ¿no? Que por supuesto tenía 100 años más de experiencia que yo en la vida y en el mundo capitalista en el que vivimos. Y la primera clase nos empezó a decir, acá está Carlos Slim y todos ustedes y yo estamos hasta acá y nunca jamás. Y yo con esta actitud tonta, profe, yo creo que usted está equivocada. No, porque aparte nos aplicaba la de, ¿y ustedes que quieren ser periodistas? No van a encontrar trabajo en ningún lado, y no van a poder, y está jodido. ¿No? El mensaje que yo no les quise dar hoy, ¿no? Pero el Chiqui Baby sí nos dijo eso en la primera clase de primer semestre. Y yo le dije, profe, yo voy a hacer mi propio medio. ¿Cómo ve? O sea, como una soberbia así espantosa. Y lo peor de todo es que sí lo hice, o sea. Sí lo hice y lo hice con Capitalino Errante y lo hice con el canal de fútbol y ahora lo hago con Balompié. Pero saben, aún más peor de haberlo hecho es que ahora entiendo perfectamente al Chiqui Baby. Solamente que él dijo un mensaje, llevó el mensaje de una manera no tan adecuada para la juventud del 2012 que
qué bueno. Es muy divertido tener un propio medio, ¿no? Y aquí voy a hacer el matiz que quería hacer desde el principio, de lo que les decía del pesimismo. Verdaderamente este es un mundo muy difícil y no tengo que contárselos. Ustedes son mexicanos, viven en México, conocen lo que acaba de suceder con Berenice y con Miguel. Este es un mundo muy difícil, este es un país muy difícil para ser periodista. Y yo me dedico al periodismo más chido de todos, porque los periodistas de verdad, los que están cubriendo la guerra contra el narco, los que están cubriendo los desaparecidos, esa gente sí se merece todo el respeto del mundo. Tener el valor de hablar de eso a la cámara, yo no podría nunca. Cada vez que tenemos que hablar algo de narco, medio que ahí lo hablamos bajito porque nos da miedo. Pero en términos económicos, ser periodista en este país verdaderamente está difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Háganse de su propia experiencia desde ahorita. Uno de los guionistas del canal, Sergio, un crack, lo tuvimos que despedir porque no había dinero, porque me gasté todo el dinero en la pinche revista. Y entonces le dije, Sergio, ya no puedo más, lo siento mucho, amigo, discúlpame. Sergio, que fue de los que trabajó conmigo en Capitalino Errante desde el principio. Y entonces Checus, le decimos Checus, ayer me estaba contando, va a entrar a trabajar a una agencia de marketing que lleva al Gran Premio de México. Y le dijeron, ¿neta tú escribiste estos videos? ¿Neta hiciste estos videos de 1 hora? ¿Cuántas cuartillas eran? No, como 50, 60. ¿Y hacías uno por semana? Sí. Y así lo contrataron, por la experiencia que obtuvo en el canal de YouTube. Tengo muchos ex amigos de la FES también que en su currículum pusieron que trabajaron en Capitalino Errante, aunque la mayoría no lo hizo. Y gracias a Capitalino Errante, cierto o falso o no en su currículum, les daban trabajo, ¿saben? No le tengan miedo a iniciar algo. Pueden hacerlo individualmente o con alguna banda. Hoy ya me platicaron 2 personas de aquí de la FES que tienen proyectos. Ya no me acuerdo cómo me dijeron que se llamaba la página de… ¿Dónde aquí estaba, no? ¿Qué me dijo? Ajá, esa. No, y que son BMX, perdón, güey, pues no me acordé el nombre. Y también… Emiliano, ¿no? Que me decía de su programa que va a hacer, ya me habían entrevistado. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que hacer. No sé si a todos les gusta el fútbol o no, pues pueden hablar del tema que les plazca, pero atrévanse a hacerlo, busquen aliados, inténtenlo, ábranse una cuenta de X, háganse un TikTok, no bailen, pónganse a hablar bien de algo interesante, ¿no? Inténtenlo y tarde o temprano van a conseguir algo, no sé qué van a conseguir. Yo conseguí cosas muy bonitas durante un buen rato. Esto también está bonito, sí me gusta, lo disfruto, pero al mismo tiempo llevo 1 año y medio sufriendo. No sé cuándo voy a salir de esta. Espero que pronto. Espero que después del Mundial ya Balompié esté establecida, tengamos suficiente dinero y nos la pasemos chido. Si no, hasta ahí va a llegar el experimento de intentar volver al papel. Pero es que hay que intentarlo. Yo no me iba a quedar con las ganas de hacer ese tweet. Obed no se iba a quedar con las ganas de escribirme y preguntarme si sí o si no. Después de que hicimos el número 1, no me iba a quedar con las ganas de imprimir el 2. Y después del 2 no me iba a quedar con las ganas de hacer el 3, que por cierto es este. Y ahorita, por supuesto que no voy a quedar con las ganas de hacer el 4. Y el 5 sale en agosto, y el 6 en noviembre, y el 7 en marzo, esperemos, si no es que se recorre. Y en abril del próximo año tendremos, espero, la única guía mundialista impresa de 288 páginas, con los mejores colaboradores de México escribiendo en la revista, ¿no? Y el último consejo que les quiero dar, que es algo que no estoy haciendo yo, pero que ojalá que ustedes sí lo hagan, disfruten el camino, disfrútenlo, porque si no, van a estar enojados todos los días y les van a salir ojeras y va a ser difícil la situación. Pero de ahí en más, inténtenlo y no se queden con las ganas de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceder, por tu exposición, por tu ponencia. Y bueno, vamos a pasar a esta ronda de preguntas. Chicos, ¿quién más tiene una pregunta? Levanten su manita. Aquí Kevin Salazar, mucho gusto. Mi pregunta va principalmente enfocada en todos los esfuerzos que has hecho. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has enfrentado en toda tu carrera periodística y cómo has logrado enfrentarlo? Gracias.
¿En términos periodísticos o en términos personales? En términos periodísticos. ¿Periodísticos? ¿Lo más difícil? ¿Estuvieron hace rato en la charla de Lati? Hace rato, pues, parece que la hizo para que yo la viniera a escuchar. Eso que dijo de aferrarse hasta la última instancia para conseguir lo que quieres conseguir en términos periodísticos, ¿no? La entrevista, la fuente, lo que sea, eso me ha faltado a mí. Yo soy muy necio, más bien muy soberbio en el de, ya te mandé un mensaje, Matador Hernández, si no me vas a contestar, ahí te quedaste, pa. Y eso no está bien, ¿no? Porque uno tiene que conseguir la historia como de lugar. Afortunadamente hay un equipo de personas a mi alrededor que no hace eso y consiguen las cosas, pero yo creo que eso es uno de los temas pendientes en mi carrera, ¿no? Ser más duro y contundente. El otro día me encontré al cantante Guerrero en el SAT, al árbitro. Le dije, ¿qué onda, profe? ¿Cómo está? Mucho gusto. Qué cagado que me lo encontré aquí. Y le pedí su teléfono, porque obviamente mi primera idea fue entrevistarlo para la revista, ¿no? Y no he sido contundente. Cada vez que le mando un WhatsApp es para decirle, hola, profe, ¿cómo está? Buena transmisión. Le quiero mandar una revista, ¿dónde se la mando? Y ni madres, me deja en visto o me dice gracias y ya, ¿no? Entonces tal vez ya tengo que decirle, profe, lo quiero entrevistar para el número 5, ¿qué onda? ¿Le entra o no? ¿No? Ser más contundente en ese sentido. Hola, bueno, mi pregunta para ti es, ¿qué crees que es lo más emocionante dentro de todo lo que haces desenvolviendo la historia del fútbol mexicano? Porque de repente como aficionados al fútbol, pues uno puede pensar, pues sí, ahí puede haber historias más emocionantes en Italia o en España o así, pero por ejemplo, pues el fútbol mexicano tiene una mística, pues la neta muy bonita, y yo por eso te pregunto, ¿qué es lo más emocionante que tú encuentras en contar la historia del fútbol mexicano? Lo que más me gusta a mí es juntar las piezas del rompecabezas, como decía la semblanza, ya tengo que inventarme otra frase. Pero sí, eso, porque la historia del fútbol mexicano no estaba compilada, y no es como que ya esté, pero está mucho más compilada a partir del trabajo que hemos hecho en el canal y en la revista. Había mucha información, pero regada por todas partes, y a partir de que murió Fútbol Total, que era el último referente impreso que había de fútbol, a partir de la pandemia, todo se fue a lo digital, todo se fue para allá, y algo que también yo digo mucho es que en internet todo es fugaz, todo desaparece muy rápido, instantáneamente. O sea, tú puedes dedicarle días enteros a un video y ese video va a tener una cantidad de vistas que no corresponde con la calidad que tú le metiste. Porque en este momento de la humanidad la mayor parte de las personas jóvenes están creando contenido y competir contra todo ese contenido en línea pues es muy complicado porque así como llega, se va. Entonces, para mí lo más emocionante es compilar todas las piezas, ¿no? Nació aquí, pero debutó acá y jugó aquí. Y eso no se cuenta todo en el mismo lugar. Entonces, encontrar toda esa información, armarla en un texto bien hecho, entretenido, que no solamente te informe, sino que te haga feliz, es para mí lo más emocionante. Y que la gente me diga, oye, me gustó mucho tu video de 2 horas, ni me di cuenta. Eso es lo que más me gusta. Buenas tardes, Manuel García. Tengo 2 preguntas, principalmente en esta época que justamente está llena de muchos medios, mucha gente que está incursionando directamente en redes sociales para hacer contenido. Con tanta competencia, la primera pregunta es ¿cómo podría justamente uno encontrar un nicho, siendo que prácticamente ya todos están agotados? Y la segunda pregunta con relación a la revista Balompié. Ahora sí que, bueno, personalmente soy alguien que desde toda la vida ha consumido revistas de distintos estilos, entonces sí me entristece un poco ver que al día de hoy los kioscos y los puestos de revistas son menos y ya prácticamente ni revistas venden. Entonces, ¿cómo justamente... Y quizás sí suena un poco mala pregunta, pero ¿cómo podría sobrevivir eventualmente Balompié al transcurso de los años? Bueno, la primera es muy fácil. La primera pregunta es, ¿cómo encuentras el nicho para crear contenido? Lo primero que tienes que hacer, la primera pieza que tienes que hacer por escrito, en digital, podcast, lo que tú quieras, la primera que hagas, tienes que hacerla para ti, para que cuando la veas digas, ay, por fin alguien hizo esto, caray, ¿sabes? O sea, por fin alguien hizo un podcast hablando de
cocina yucateca en la ciudad, de, qué sé yo, ¿no? O sea, que hagas algo que el primer consumidor satisfecho seas tú. Yo cuando leo la revista o veo uno de mis videos, me disocio, me olvido que lo hice yo o que participé de eso y lo veo y digo, quedó chido, quedó bueno. O aquí vi este error, aquí podemos corregirlo así para la próxima vez. En la número 1 sí, muchos errores, cada vez que la leía me enojaba mucho y sí no se me olvidaba que la hice yo. Pero eso es lo primero, ¿no? Que cuando hagas algo, neta, lo hagas porque a ti te va a gustar. Suena a cliché, pero no lo es, ¿eh? Es muy importante que si vas a hacer algo de contenido, sea algo que a ti te guste consumir. Si no, mejor ni lo hagas, porque no vas a convencer a nadie de que te siga. Y de la revista Balompié yo ya sabía que era un suicidio hacer una revista de papel, lo tengo muy claro. Y yo creo que también de ahí viene mi año y medio de estrés permanente, porque sé que se va a morir eventualmente, pero no me habré quedado con las ganas de hacerlo, ¿no? Y cómo estamos intentando que no muera, es curioso, porque a partir de que surgió la revista Balompié, un mes antes surgió otra revista que se llama Revista Rival, que también es mexicana, y en estas fechas también surgió una revista en Chile, impresa, y hace una semana acaban de lanzar Sports Illustrated en México. No me quiero dar el crédito, pero la neta creemos que Sports Illustrated, bueno, que es Expansión, vio la revista Balompié y dijo, mira, la gente sí compra papel, hay que hacer la nuestra, ¿no? Y compraron la licencia de Sports Illustrated. Y es una tendencia que el papel está volviendo. Que yo creo que tiene que ver para tratar de competir contra toda la ola de megabytes infinitos de contenido scrolleable. Yo creo que también ahora la tendencia es cíclico, ¿no? Y es volver un poco a lo que era antes. Y si se muere, ni modo, yo tendría ahí en mi buró todos mis números alineados y estaré muy satisfecho de haberlo conseguido. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Donovan, estudio segundo de Comunicación y Periodismo. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo definirías tú tu proceso creativo a la hora de hacer videos? Porque realmente yo lo siento, bueno, cuando los veo y los escucho, es como una película, como no sé qué narrativa utilizas, pero es muy entretenido, ¿sabes? Por ejemplo, uno de mis favoritos es el ciclo La Volpista, que es uno de los que trataste con una de las mejores elecciones, bueno, que yo a mi consideración pienso. Pero la manera en la que lo cuentas, cómo es el principio, cómo mantienes el contexto y cómo al final logras literal hacer que no sea aburrido. ¿Cómo definirías tú un proceso creativo para la hora de hacer que un video de 2 horas se sienta como de 10 minutos? Yo lo sentí cortito. Es un concepto con el que yo peleo mucho con la gente que escribe para el canal. Es un concepto muy fácil, muy sencillo. No repitan palabras. Cuando están escribiendo, no repitan palabras. Si ya escribieron aquí fútbol, en los siguientes 3 párrafos no vuelvan a poner la palabra fútbol. Pongan balompié, pongan el deporte de las patadas, ¿no? El deporte más pasional del planeta. O sea, no repitan palabras. Si tú pones atención a los guiones, te darás cuenta de que partido a partido toda la narración es diferente. No nos vamos a sí ocupamos lugares comunes, porque en el periodismo deportivo es hasta obligatorio, casi, ¿no? Usar lugares comunes. Pero mi recomendación, cuando escriban el guión del contenido que hagan, no repitan palabras, sean eclécticos, sean variados, inventen cosas nuevas, no le tengan miedo a las palabras y no le tengan miedo a que la gente diga, ay, ¿por qué escribes así? Pues porque puedo, porque existe y porque quiero, ¿no? Básicamente. En términos generales es eso, que el guión se escriba con variedad y que te des cuenta de lo que ya escribiste antes, ¿no? Cuidado con la inteligencia artificial, banda, ¿eh? No dejen que se los coma, úsenla como una herramienta que les facilite y les haga más rápida la vida, pero no para que haga las cosas creativas por ustedes, porque el que empiece a usar la IA para hacer cosas creativas se va a quedar frito. ¿A qué se va a dedicar? ¿No? Por ejemplo, para la investigación del centavo Muciño, usé la IA para un libro que encontré de un personaje que estudió en Villahermosa, que su profesor era el abuelo del asesino. Entonces escribió un libro completo de esa escuela de Villahermosa y no lo iba a leer porque no tenía tiempo. Entonces le di el PDF a la IA y le dije, dime todas las referencias en las que mencione a Muldon Barreto. Pum, las leí y a partir de esas entendí la historia de este señor. Entonces úsenlo para ese tipo de situaciones, para armar tablas, para hacer la talacha, pero no para los procesos creativos, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Ok.
Estamos a punto de entrar en una época muy peligrosa, muy peligrosa. Ok. Gracias, muy amable. Un admirador. ¿Podría pasar mi micrófono a mi compañero? Omar. Sí. Adelante. Buenas tardes. Bueno, soy Omar Martínez, igual de segundo de Comunicación y Periodismo. Bueno, mi pregunta para ti sería básicamente cómo lograrse posicionar como medio independiente o sea, por ejemplo, porque pues sí, también he visto tu contenido, ¿no? Y pues sí has crecido de manera abismal, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo puede posicionarse un medio independiente en ese tipo de situaciones? Gracias, Omar. Empujando, insistiendo, consistentemente, disciplinadamente. Ya cuando yo dejé el alcoholismo y la cerveza, pude concentrarme en hacer un contenido cada semana, en escribir un guión de mediano a largo cada semana. Involucré a gente que yo sabía que escribía bien para que me ayudara a hacer los guiones, y no, porque es imposible hacerlos tan largos solo. Bueno, que sí los hacemos solos, pues, pero para hacer uno cada semana era imposible. Apoyarte de personas que sabes que tienen talento y pues multiplicar ese talento, ¿no? Que no seas nada más tú individualmente, porque es difícil llegar lejos solo. Puedes llegar, te vas a cansar mucho y te vas a tardar un montón, pero si vas acompañado puede que sea más rápido el camino, ¿no? Y para posicionar el medio, pues ahí también influye un poco la suerte, influye un poco el talento e influye mucho la consistencia y la disciplina. Bueno, mi nombre es Gael, es mucho gusto. Yo me voy a ir un poco más del lado futbolístico, porque precisamente sobre eso, lo de balompié. Yo quería preguntarte sobre, conociendo ya todo lo que has investigado y todo lo que has hecho, quisiera saber tu opinión sobre el fútbol actual, y también me imagino que llegaste a platicar con grandes periodistas del fútbol, entonces quería conocer más como que tu opinión sobre el fútbol actual y si crees y cómo sería como que un cambio, porque la verdad es que yo soy fan, pero la verdad sí conozco varios errores o varias cosas que están mal en el fútbol mexicano. ¿El fútbol mexicano? Sí. ¿Actual? Actual. Yo fui a la Copa Oro del número 1, de la portada del Chaquito, la Copa América, perdón. Fui a la Copa América del verano pasado. Sí sabrán que México jugó basura, los 3 partidos de fase de grupos, sufrí mucho. Hay videoblogs, véanlos, están chidos, ahí estoy yo gritándole a Jorge Sánchez. Y después de esa Copa América llegué muy frustrado, muy harto del fútbol, ¿no? Pensando que ya llevaba en ese momento 4 años haciendo cosas de fútbol, ahorita ya son 5 años, y llegué muy asqueado, muy harto, desesperado, y entendí que así como en todo lo que sucede en este planeta, el fútbol también está controlado por el capital, y el capital es el que decide absolutamente todo, y en México son 14 personajes, 14 dueños de los clubes los que manejan absolutamente todo lo que sucede en el fútbol, a nivel liga y a nivel federación, y también a nivel periodístico, cuidado. Entonces, yo entendí ya que no hay nada que hacer, carnal, no hay nada que hacer. Mi labor periodística, a partir de ese momento entendí que era, pues, dedicarme solo a atestiguar y a contar lo que está sucediendo, a contar lo que sucedió, lo que sucede, y ya, porque no hay nada que yo pueda hacer individualmente, es más, ni colectivamente, para cambiar el fútbol mexicano, que era uno de mis grandes sueños cuando yo creía que todo era posible. Tenía un collage de ideas, y uy, sí, el 2012 va a ser increíble. Bueno, uno de mis objetivos de vida en 2012 era cambiar la realidad del fútbol mexicano. Por ahí tenía el papelito apuntado todavía. Ya me di cuenta que no es posible. Mi trabajo como periodista hoy es contar lo que pasa, señalar a los responsables de lo que pasa y tratar de disfrutar el balón en la cancha, que es lo que me hizo aficionado al fútbol. Ya cuando te enteras cómo funciona el mundo y la vida, pues es frustrante, es incómodo, pero como periodistas lo único que podemos hacer es contar la verdad. O bueno, la verdad que nos dejen contar, o desde nuestra visión, ya saben, todas esas cosas que les explican en sus clases, yo no se las voy a explicar, ¿verdad? Pero sí no hay nada que hacer, básicamente.
Hola, buenas tardes. Soy Eduardo Conejo, egresado de Pedagogía. Y bueno, sabiendo que todos los elementos con los que uno se desarrolla día con día forman parte de tu personalidad y con toda la experiencia que tienes hasta el día de hoy, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años para llegar hasta donde él tiene idea de llegar? Y la segunda pregunta es, ¿Messi o Cristiano? Gracias. No, bueno, afortunadamente nunca elegí a ninguno de los dos, siempre vi a los dos como los genios que son. O sea, yo no fui ese. Afortunadamente no fui de la generación que eligió, si ustedes son, no los juzgo, ¿no? Obligados por el inmediatismo y los paneles de mesas de debates, pseudo debates, bueno. No, el bicho es un genio, Messi es un dios, los dos. Ojalá que jueguen juntos el Mundial de Clubes, imagínense lo que sería. Pero bueno, y de lo otro, hace 10 años era 2015, más bien yo le diría que no se crea mucho, que no sienta que ya la tiene dominada y que la vida no es tan corto, no es cierto. Eso es una frase que no tendrías que haber dicho Eder Bayuelo, básicamente. Y pues no, lo demás es lo mismo que les dije hoy, ¿no? No, inténtenlo, vayan a por ello y si lo consiguen, qué bueno, me cuentan. ¿Alguna otra pregunta del público? Yo quiero regalar unas revistas, por cierto. Sí, claro que sí. Pero hay preguntas. ¿En qué año nací? No, esa no era la pregunta, güey. ¿A quién levantó la mano? Sí, voy a regalar unas revistas rápidamente. Tengo, ¿cuántas son? 2, 4, son un buen. No sé cómo regalarlas rápidamente. A ver, el técnico que no hizo cambios en el Mundial del 94. Sí. Bueno, aquí está para Emiliano. Ahora, ¿cuánto perdimos contra Estados Unidos en el Mundial de 2002? No, tú ya repetiste, ya no puedes decir. 2-0. Brian McBride. ¿Y quién fue el otro? Donovan, claro. Uf. Perdóname, yo estaba aquí jugando, güey. ¿Quién tiene preguntas? Hola, Eder, soy Jorge Peralta, ya egresado de aquí de Comunicación, y acabas de mencionar las pseudomesas de debate. Yo tenía una pregunta para ti, que es, ¿qué opinas que ahora el periodismo deportivo se basa básicamente en la polémica y en que sea mediático? O sea, se presenta el tema y ya se ponen a pelear que si esto, que si lo otro, pero de repente esta objetividad se está perdiendo. Y tú que mencionaste que en la revista Balompié tratan de hacer periodismo de escuela, ¿qué opinas tú de este tipo de periodismo? No, me da mucha vergüenza verlo. Yo crecí viendo Deporte B con José Ramón Fernández, Faetelson cuando era un crack, ¿no? André Marín, el doctor García cuando no era doctor. Y yo aprendí, yo leía el Récord, imagínate. El Récord cuando era un buen periódico, por favor no trabajen en el Récord, ni en el Esto, por favor. Sí, ¿no? Y bueno, yo leí cosas, yo aprendí de este periodismo y ese fue el que me enamoró de esta profesión. Así que cuando veo lo de hoy me doy cuenta, hay dos culpables. Número uno, los productores de los programas televisivos que le dicen al talento que ese es el camino correcto hacia la audiencia, y la audiencia. Porque mientras la audiencia siga consumiendo este contenido y los medios vean que la audiencia sigue consumiendo este contenido, no lo van a dejar de hacer. Entonces es responsabilidad del público hacer la revolución, así como es la responsabilidad del pueblo hacer la revolución a cualquier nivel sociopolítico, cultural, igual en el medio deportivo. Entonces, si ya vemos que no sucede en la vida que importa, tampoco va a suceder en la vida que no importa, que es el fútbol. Así que no queda más que comprar la revista Balompié, suscribirse y leer lo que hacemos, ¿no? Por cierto que tengo un código de descuento del 50% para estudiantes de la suscripción. Por si alguno de ustedes se quiere suscribir a la revista, en balompié.mx, no vamos a perder dinero por su culpa, pero no importa. Usen el código Aragón, así nomás, sin acento, ¿no? Mayúsculas o minúsculas, solo aplica en la suscripción anual, el envío es gratis, les vamos a mandar la revista a su casa. Pero bueno, gánensela primero. A ver, díganme, ¿quién fue el técnico bicampeón con Atlético Nacional el año pasado? Yes, sir. Aquí está, ya van 3.
Ahora, la... ya sé, está difícil, pero si ven el podcast de la revista Balompié seguramente lo sabrán. ¿Qué futbolista, qué mujer futbolista una vez quiso jugar en la liga varonil? Tú ya respondiste, carnal. Tú. Marigol, ahí está, otra para ti. Ay, cabrón. Bueno, ¿ya no hay del número 4, ¿ve? Digo, del número 2. Aquí están. Son muchas. A ver si se me ocurre otra pregunta. ¿Cuántos goles metió Hugo Sánchez en la temporada 89-90 en la Liga Española? A primer toque. Un crack, hermano. Aquí está, mira. El número 2. ¿Qué otra? Como si no supiera. No sé nada en este momento. A ver. ¿En qué club jugaba Emilio Butragueño en México? Ok, ¿qué otra? ¿En qué año murió el centavo Muciño? Asesinado a 3 balazos. Yes, sir. Te voy a dar una del centavo para que veas, para que leas el reportaje y ahí me dices qué te pareció. ¿Cómo se llamaba la bebida que tomaba con el embudo? No era pulque. Muy bien, se la supo, ¿eh? Sé que se me hace que hay background. ¿Qué otra? ¿Cuál fue el tema principal de la conferencia de Alberto Lati? A ver, el de chamarra de mezclilla. Ajá, o camisa. Sí, pusiste atención, carnal, ahí está. Si se acuerdan quién es cuál, yo no sé. Me quedan 2, bueno, 4. Perdón, hice un desmadre aquí, una disculpa. ¿Qué otra pregunta? A ver, déjenme revisar aquí, ojear a ver si se me ocurre algo. El equipo femenil del torneo pasado campeón. Rayadas, muy bien. Bicampeonas. Si son tricampeonas nos van a hacerlas en la portada y no sé qué vamos a hacer al respecto. ¿Qué más? A ver, déjenme pensar. ¿En qué año se empezó a considerar profesional el fútbol mexicano? Casi, pero no. No, casi. ¿El de verde? No. Crack. Ahí está. Una más. ¿En qué equipo? 3 equipos. No, está muy difícil. No, ya. ¿En qué equipo se hizo famoso? El Turco Mohamed? No, pues no sé quién respondió, así que ya no sirve esa pregunta. ¿Qué más? No sé qué más preguntar, cabrón. ¿Cómo se llama el jugador más joven en debutar con la selección mexicana? No. Tú ya tienes revista. No, ustedes ya tienen, a ver. No. A ver, ahí arriba de lentes. Yes, ahí está. Y bueno, quedan 2 más. ¿Por qué estamos regalando tantas, güey? ¿No eran 5 y 5? A ver. ¿En qué año fueron bicampeones los Pumas? Bueno, ya respondiste, aquí está. Ya, la última. ¿Cómo se llamaba el técnico de la selección mexicana en el Mundial de 1930? Bueno, ¿contra qué equipo? ¿Por qué? Más bien la pregunta es, ¿por qué México quedó eliminado del Mundial de 1934? 1934. Fácil. Por eso, ¿por qué? No, sí, pero hubo una razón, pues. Pero ya te ganaste una, ¿no? ¿Cómo no? ¿No? Ah, bueno, sí. Porque la FIFA se inventó un partido en Roma contra Estados Unidos y nos ganaron y pues ya no pudimos calificar a ese mundial. Pasen por sus regalos. Muchas gracias por haber venido.
Bueno, ahora ya vamos a hacer el cierre, vamos a hacer la entrega del reconocimiento. ¿Vale? A ver, No sé, es que ya les di a todos, no sé si voy a... Ahí agarren la que les tocó, a mí no me digan. Gracias. Lo único que sí quiero comentarles es, primero que nada, que creo que tiene que dar otro aplauso a Eder, ¿no? Por favor. Hay que agradecer su generosidad, pero también al revés, ¿no? Creo que la iniciativa hay que apoyarla, porque seguramente el artículo que ustedes se llevan, la revista es esas 144 páginas, me dices, ¿verdad? Lleno de mucha investigación, de mucho trabajo periodístico, vale la pena, y si pueden aprovechar el código, como dice, adelante, ¿no? Porque en verdad hacemos sinergia y que sea así. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, otorgan el presente reconocimiento a Eder Bayuelo por su valiosa participación en la Semana de Comunicación 2025 con la ponencia de Capitalino Errante a Balompié, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad del día 9 de abril del presente. Por mi raza hablará el Espíritu. Felicidades y muchas gracias, Eder. Y gracias a todos ustedes por seguir aquí. Tenemos otra conferencia y bueno, ya saben, mañana todavía siguen las actividades y el próximo viernes. Que tengan buena tarde, nos vemos en un rato. Gracias.